segunda especialidad en atención integral al niño menor de 3 años por la Universidad Católica. También tiene un diplomado en neurodesarrollo infantil y un posgrado en dificultades escolares de tipo neurológico. Ha tenido una especialidad en la Universidad de La Habana y es docente universitaria en la UPC, capacitadora de docentes y padres de familia de Ediciones CCM, monitora de prevención prenatal para prevenir el nacimiento de niños con discapacidades, fundadora y directora de La Magia de Ser Mamá y Papá. Bueno, el día de hoy, Tenchi, bienvenida. Buenas. Gracias por estar con nosotras. Gracias, Entonces, Lisa, por esta oportunidad. Y buenos días a los papás también, ¿no? Que están allí. Bueno, mejor a esta hora, de repente algunos niños ya están descansando, ¿no? Y es la oportunidad para compartir, ¿no? Gracias. Bienvenida, sí, Tenchi. Entonces, sí, como decías, vamos a tratar pues el tema de crianza, ¿no? Crianza positiva, ¿ya? Crianza con apego, crianza con amor, con cariño, con paciencia, se puede, ¿ya? Miren lo que decían unos autores: la crianza del ser humano constituye la primera historia de amor sobre la que se edifica en gran parte la identidad del niño y se construye el ser social, ¿no? Entonces, crianza en realidad viene de un vocablo que significa crear, nutrir, alimentar, orientar, instruir, dirigir al niño, ¿no? Eso es crianza, ¿ya? A ver, la siguiente. Sí, ya, ok. Entonces, primero, siempre yo, cuando hablo con papás, yo les pregunto, ¿no? Y les transmito también a ustedes esta pregunta. ¿Qué es un niño? De repente, alguien que tenga micro o abre su micro, ¿nos puede contestar qué es un niño? ¿Cómo podríamos definir al niño? Hola. ¿Quién puede contestar? Vania, dime. ¿Cómo estás? Lo siento. Sí, creo que iba a contestar la mamita, pero no importa, igual, estamos con niños también, ¿no? Por ahí también veo a Jorge, por ahí veo que está con su niño, ¿no? ¿Cómo podríamos definir al niño? A veces no nos hemos puesto a pensar, ¿no? ¿Qué podría ser una definición de niño, ¿no? Oh, qué lindo tu dibujo, wow. Entonces, a ver, Chelita, ¿tú me podrías decir qué es un niño para ti? bueno, ahí tenemos a un niño. Un niño es una persona espontánea, creativa, libre, un ser que nos va a sorprender cada día, que nos sorprende con cada momento que va creando diferentes aprendizajes, se va desarrollando. Por más, es todo un proceso, ¿no? Es, para mí, bueno, he visto a mis hijos, ahora veo a mis nietos, para mí es sorprenderme, y bueno, y los he visto a los niños en el nido, es sorprenderme con cada uno de ellos, con cada una de sus aventuras y de su creatividad, de su espontaneidad y de su libertad. Eso es para mí un niño. Muy bien, creo que ya lo dijiste todo, Chelita. Efectivamente, ¿no? Antes que nada, el niño es una persona, es un ser humano que merece respeto o no. ¿Merecerá respeto un niño? Claro. ¿Mm? Pueden chatear también, papis, ¿ah? Mucho respeto, sí. Se merece todo el respeto de nosotros. Exactamente. Jorge también piensa lo mismo. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que merece respeto, ¿no? Entonces, partamos por allí. El respeto no quiere decir que va a estar encima de nosotros, por sobre nosotros, que nos va a ganar de ninguna manera, ¿no? Muy bien. A ver la siguiente, por favor. Son niños en sus diferentes manifestaciones, ¿no? En sus diferentes emociones. El niño tiene demasiadas emociones, ¿no? Entonces, pero a veces, ¿qué pasa? El problema es que no sabe cómo manifestarlas, ¿no? Cómo canalizarlas, cómo hacerse entender,
porque de repente no le hemos enseñado a ponerle nombre a lo que siente, ¿no? Entonces vienen a veces esas conductas disruptivas, esas pataletas, esas rabietas, ¿no? Esos berrinches, y entonces empezamos a catalogar, ¿no? Al niño, qué terrible, qué malcriadito, ¿no? Pero no se preocupen, papás, porque las rabietas, las pataletas forman parte del desarrollo de un niño, del desarrollo normal, entre comillas, de un niño, ¿ya? Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para nosotros empezar, digamos, a llevar a cabo una disciplina positiva, una crianza positiva, ¿no? Muchas veces no conocemos qué cosa es el temperamento, qué cosa es el carácter, cómo ambos forman la personalidad de un niño, cuál es su nivel de madurez. De repente mi niño tiene 3 años, yo sé en qué etapa del desarrollo está el niño, porque en desarrollo nosotros hablamos de etapas, de áreas, ¿no? Área cognitiva, área motora, físico-motora, área socioemocional, ¿no? Y cada área tiene hitos, ¿no? Hitos, o sea, pasos importantes en cada área, ¿no? Entonces, pero de repente nosotros no sabemos, pues, qué cosas debo esperar que haga mi niño de 3 años. ¿Por qué sus respuestas, ¿no? En todo sentido. ¿Por qué sus respuestas, digamos, cognitivas, ¿no? A nivel de pensamiento. ¿Por qué sus respuestas a nivel socioemocional? ¿Cómo así ya está tan desarrollado, su aparato musculoesquelético ya va creciendo, ya como puede correr, ahora ayer no podía, ahora trepa, brinca, ¿no? Salta, en fin, ¿no? Entonces, de repente no conocemos esto, que es importante saber, tanto para padres como para docentes. Los docentes también estamos obligados a saber en qué etapa del desarrollo están nuestros niños y qué esperamos, ¿no? Porque yo he tenido muchos casos en que fácilmente se está etiquetando a los niños, ¿no? Y de repente lo que están haciendo era totalmente normal para su edad, ¿no? Y entonces sí hay una preocupación a nivel de los psicólogos, de los psicólogos, con respecto a la despatologizar, ¿no? Hay que despatologizar la infancia, porque se está muy patologizando la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Por cualquier cosita, etiquetas, ¿no? Etiqueta, o sea, ya es hiperactivo, ya tiene déficit de atención, ya tiene Asperger, ya tiene tal cosa, ¿no? Entonces, esto hay que parar un poquito si entendemos, si llegamos a entender cómo es el niño a tal edad, ¿no? Entonces, temperamento, ¿no? Ya sabemos, el temperamento es la parte genética, digamos, ¿no? Tiene un componente hereditario. El carácter se forja más de la interacción, más del ambiente, si apelamos a ese debate entre genética y ambiente, ¿no? Y ambos forman, pues, la personalidad que hace a cada ser humano único e irrepetible, porque ni siquiera los hijos son iguales uno al otro, ¿no? La individualidad, básico, ¿ya? Es lo que estoy mencionando. No comparemos, cada niño es como es, cada niño tiene su propio ritmo, su propio proceso, ¿ya? Y las etapas del desarrollo, como les digo, ¿no? ¿En qué etapa está mi niño? Entonces, ¿por qué esas respuestas a veces tan graciosas que dan los niños que están, por ejemplo, en la etapa preoperacional del pensamiento, según Piaget, ¿no? Y contestan, pues, su pensamiento, le llaman transductivo, o sea, va de lo particular a lo particular, liga dos cosas que no tienen causa-efecto como si la tuvieran, ¿no? Y entonces son muy graciosas sus respuestas, no tiene respuestas para todo. Por ejemplo, ¿y por qué esto me sigue el sol, no? ¿O por qué me sigue la luna? Cree que tiene vida, por ejemplo, ¿no? O el sol, ¿por qué calienta? Porque es amarillo, ¿no? O sea, cosas que no tienen relación, pero él contesta, ¿no? En esa etapa de los 3 a los 5, más o menos, ¿no? Y también saber, pues, las características de cada área, ¿no? De cada etapa, de cada etapa en cada área del desarrollo, es importante, ¿no? Ya, a ver la siguiente. Si tuvieran alguna pregunta, ¿no? Esto me la hacen nomás, ¿ya? William decía que un niño es un ser hermoso que nos llena de felicidad, su mundo es jugar todo el día. Exactamente. Y algún día conversaremos, Chelita, sobre el juego, ¿ya? El juego. El juego es importantísimo, es un derecho, es su derecho, ¿ya? ¿Y esto qué cosa será, papis? A ver.
¿Qué tenemos allí? Cerebro de un niño. Exacto, es un cerebro, pero bien Es un colorido, ¿no? cerebro. Un cerebro, ¿no? Cerebro. ¡Uy, cerebro! Claro que sí, ¿no? Entonces está ahí de colores según las áreas, ¿no? Ok, sigamos. Entonces tenemos que saber, ¿saben qué, papis? Hasta cómo va funcionando el cerebro de un niño, ¿ya? Hay un Álvaro Bilbao, es un psicólogo, que él tiene un libro muy interesante que se lo voy a pasar a Chelita para que se los transmita a ustedes. Cómo educar para los papás, desde conociendo el cerebro del niño o algo así, o sea, para los papás, ¿no? A los papás les dice, mira, conoce el cerebro de tu niño, ¿no? Y luego ya puedes estar tranquilo, ¿no? Y actuar en consecuencia, ¿no? A ver, la siguiente. Ya, entonces, ¿sabemos cómo funciona ese cerebrito? Tal vez sí. Chelita, ¿ustedes tienen alguna idea? Carlos, Yanelis, ¿tienen alguna idea de cómo va funcionando el cerebro del niño? Bien, entonces vamos a conocer. A ver, la siguiente. Perdón, el cerebro, digamos, es como un árbol, ¿ya? Crece sobre una base, ¿ya? Que es la parte primitiva, ¿ya? Si hablamos de una teoría del cerebro triuno, le llaman, ¿no? Que va considerando el cerebro desde su parte más básica, más elemental, ¿no? Donde suple solamente las necesidades más primitivas para la supervivencia, ¿no? Responde a ese nivel, ¿no? Muy primitivo. Después el cerebro emocional, ¿no? La parte de las emociones, sistema límbico, y la parte más desarrollada es la parte acá de la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, y esa corteza prefrontal, ¿han escuchado por casualidad qué cosa es lo que regula? ¿Alguna vez han escuchado qué regula la corteza prefrontal? A ver, dice el cerebro del niño, Daniel Siegel y Tina Pye Bryson han escrito una guía magistral y fácil de leer para ayudar a desarrollar la inteligencia emocional de los niños. Este brillante método convierte las interacciones cotidianas en valiosas oportunidades para moldear el cerebro. Muy bien, buen dato, Yanelis. Así es, ¿no? Siegel es un estudioso, ¿no? La violencia. ¿Saben qué? Bueno, la violencia, ¿en qué sentido puede ser autocontrol? Control, ¿no? Digamos, dirige las actividades mentales complejas que son necesarias, por ejemplo, para el planeamiento, control, inhibición, juicio, toma de decisiones. Y esa corteza prefrontal, ¿hasta qué edad madura? A ver, papis, ¿hasta qué edad madura? Planifica, exactamente, Mercedes, regula, planifica, voy a apuntar el nombre de ahí. ¿Ya? ¿A qué edad creen que termina de madurar? Porque ustedes saben que el cerebro va madurando, ¿no es cierto? Va, como le llaman, mielinizando, ¿no? Va madurando área por área. Por ejemplo, ¿por qué los niños ya a los 3 años no pueden correr, saltar, y a los 3 años ya corren, trepan, ¿no? Porque también la corteza, ¿no? La zona que está, que tiene que ver con movimiento, con equilibrio, madura, mieliniza, ¿no? Entonces el niño ya puede ser capaz de eso, y así va madurando. Y me dice acá Yanelis, que cree que hasta los 12 años, Gabriela me dice que hasta la adolescencia, ¿no? Pues papis, esa corteza, y ahí también que podamos entender a los adolescentes y a los adultos jóvenes tal vez, y por estos parámetros también hay quienes consideran la adolescencia hasta los 25 años, ¿no? Porque ustedes saben que los parámetros del ciclo de la vida a veces varían un poco entre un autor y otro, ¿no? Y entonces hay quienes consideran la adolescencia hasta los 19, 20 años, y de ahí ya viene la adultez joven, pero hay otros que consideran adolescencia todavía hasta los 25, porque hasta los 25 años termina de desarrollar la corteza prefrontal. Juicio, razonamiento, planeación, control, regulación, ¿no? Toma de decisiones.
y le pedimos a un enanito, contrólate, ¿no? Contrólate, ¿no? Obvio que sí se puede educar, como dice ahí, la inteligencia emocional de los niños. De los adultos también, ¿ah? Ojo, porque ahora voy a dar algunos consejos para los papás. Porque uno da la charla, uno también como mamá ha tratado, pero uno como mamá o papá tiene que tener también recursos, ¿ya? Porque a veces hay niños que en verdad sí, como que sacan de quicio, ¿ya? Bien, sigamos. Miren, esas son redes neuronales, ¿no? Las neuronas. Entonces, miren, ahí están unas neuronas al nacer, nacemos con más o menos 100.000 millones de neuronas, imagínense, ¿no? A los 3 meses ya se va tejiendo esas redes, a los 3 años miren, ¿no? Y simplemente una caricia, porque saben que la piel es el órgano más grande que tenemos, ¿no es cierto? Una caricia genera sinapsis, sinapsis se llaman, esas uniones interneuronales, ¿ya? Y a mayor cantidad de sinapsis, si nos vamos a fijar, porque los papás a veces andamos muy preocupados en la parte cognitiva, en desarrollar lo cognitivo, que lea, que haga, que sepa los colores, los números, pero en verdad que la base es la parte emocional, ¿ya? Es como decía, hay un autor muy bueno, es un pediatra, que ya falleció ahora como 5 años, 6 años, el doctor Braselton. La primera necesidad básica de la infancia, la necesidad de relaciones afectivas estables. Eso es lo principal, ¿no? Y coinciden todos los teóricos del apego también, ¿no? Empezando por Bowley, que fue el creador de la teoría del apego, ¿no? A ver, sigamos. Entonces, como les decía, ¿no? Esto ya lo he dicho, se da esta interacción entre estos 3 niveles, ¿no? El nivel del cerebro primitivo, ¿no? Actividades básicas, el emocional y el racional, ¿ya? Entonces, este cerebro racional necesita que el anterior, o sea, la parte del cerebro emocional, reciba justamente cariño, ¿no? ¿Para qué? Porque esto va a ayudarle a una capacidad intelectual plena, si es que eso nos preocupara. Lo básico, la primera necesidad, relaciones afectivas estables, ¿ya? Entonces, y bueno, ya sabemos que en todo esto de desarrollo, no siempre hay una interacción de este debate que siempre se genera entre lo genético y el ambiente, ¿ya? Ya, sigamos, por favor. A ver, a ver. Entonces, ¿qué está pasando en el cerebro de un niño de esta edad? Miren, el cerebrito del niño de esta edad es tan ocupado que, miren lo que pasa. A ver, siguiente. Miren, el proceso neurológico de un cerebro de un niño de 3 a 5 años, más o menos, está doblemente más ocupado que el de un estudiante universitario y posiblemente, dicen, 3 veces más que el cerebro de un adulto. Imagínense todo el desgaste que tiene a ese nivel. Siguiente. 2 veces más que un estudiante universitario y 3 veces más que un adulto. Imagínate todas las tuercas que tenemos, ¿no? Es un cerebro simulado, pero ¿cómo estará la maquinaria de un niñito entre 3 y 5 años? Imagínense, ¿no? Siguiente. Entonces, miren, justamente hablando de la mielinización y de la madurez, las zonas parietales, ¿no? Que justamente son las que coordinan movimiento, ¿no? Esto van madurando, ¿no? Por eso es que son tan inquietos, ¿no? Especialmente la literatura dice que los hombrecitos son un poquito más inquietos que las niñas, en mayor porcentaje, ¿no? Entonces les encanta moverse, trepar, ¿no? Y eso también es necesario para su desarrollo, ¿no? Las zonas sensoriales también empiezan a madurar, y más tarde la zona cognitiva y emocional, el sistema límbico, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, movimiento, coordinación, la primera etapa del desarrollo cognitivo se llama sensorio-motor, según Piaget, ¿no? Porque viene toda la parte sensorial y respuestas motoras de los niños, ¿no? Y después van madurando el zona del equilibrio, va madurando, ¿no? Y entonces ya va a tener mayor horas, ¿ya? Y la corteza prefrontal, qué lindo tu dibujo, lindo. Lindo, ¿ah?
La corteza prefrontal, que es la base del pensamiento propiamente dicho, como les decía ya, control de impulsos, juicio, razonamiento, inhibición, toma de decisiones, todo ello, a los 25 años acaba de madurar. Siguiente. Entonces, esto creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, creo que se me ha pasado, he repetido, ¿no? Hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que educar sin gritar es posible o no es posible? Dice que sí es posible si nos lo proponemos, ¿ya? Porque cuando uno grita a los niños, en realidad, ¿qué genera? Genera malestar, les genera estrés, ¿no? Ahorita lo que menos queremos en estos tiempos de COVID es estrés. El estrés baja el sistema inmunológico, y cuando hay un sistema inmunológico bajo, estamos expuestos a cualquier cosa, ¿ya? A cualquier virus. Entonces, eso es muy importante. Todos los cuidados, pero mantener el sistema inmunológico elevado, tanto para niños como para adultos. Y justamente estaba leyendo mucho con respecto a que este encierro les ha causado a los niños muchos estragos, ¿no? Tal vez, no sé si ya habían conversado, me parece, sobre el tema, ¿no? Problemas de concentración, desmotivación, frustración, rabia, porque muchos niños, ante el grito y ante tener que callarse porque te lo dicen de una manera tan vertical, no le queda otra, pero sienten ellos pues una injusticia muchas veces, ¿no? Baja autoestima, desatención, miedo, tristeza, ¿no? Inseguridad, soledad, ansiedad, ira, agresividad también, ¿no? Porque hay niños que se rebelan, ¿no? Mal ejemplo, porque obviamente si nosotros gritamos, ellos van a gritar. Y imagínense que dice un largo etcétera, un largo etcétera. Es muy, muy perjudicial, ¿no? Y a veces nosotros decimos, ¡cállate! ¡No grites! Y uno está gritando, ¿no? Entonces, y además se recomienda, en lugar de decir no grites, pues decir habla más despacio, educando en positivo, ¿no? A ver, Salvatore nos dice, exacto, es bastante difícil manejar estas emociones en pandemia, sumamente difícil, ¿no? Y Liceli Delgado dice, sí, lo he practicado y he sentido que tenía mejores resultados. Exacto, ¿no? Pero para ello, también repito, al final vamos a dar unos tips para nosotros, los padres, para ustedes, padres jóvenes, ¿ya? A ver, siguiente, por favor. ¿Cómo aplicar entonces límites a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer? A ver, siguiente. Nosotros, por lo general, ¿no? Venimos de una educación que está basada en los premios y castigos, ¿no? Tú te portas bien, yo te doy un premio. Te portas mal, te doy un castigo, ¿no? Pero esa es, digamos, una perspectiva del aprendizaje, una perspectiva conductista, ¿no es cierto? Entonces, ahora las neurociencias, ¿no? Ahora hay muchos estudios de las neurociencias. Entonces, ha desterrado este tipo de educación porque sencillamente dice que no es eficaz. Y entonces hay más alternativas a los castigos, que son mucho más pedagógicos, y a través de las cuales los niños aprenden más, ¿no? Entonces, uno dice, si no tomas la sopa no hay postre, si no estudias te quito los videojuegos, ¿no? Entonces, ahí le están dando importancia más a que coma o al postre, o a que estudie o a los videojuegos, ¿no? Entonces, si haces A, yo te haré B, ¿no? Y dicen que esto es nefasto y perjudicial, ¿ya? Debería ser, dice, si haces A, lo más probable es B, ¿ya? Seguimos. Siguiente. Entonces, el castigo existe porque hay padres que deciden castigar a sus hijos. Es decir, no solamente físicamente me refiero, ¿no? Castigo, quitarle cosas, ¿no? Encerrarlo, por ejemplo, 1 minuto por edad para que se calme, ¿no? O sea, eso ya con la disciplina positiva está totalmente desterrado, totalmente antagónico, ¿no? Deja llorar a tu bebé nunca, nunca, ¿ya? El bebé desde que nace, ¿no? Cree que es un apéndice de la mamá,
no se reconoce como un ser independiente. No es sino hasta los 2 años aproximadamente en que el niño tiene ya nociones de sí mismo. Son las raíces de la autoconciencia, cuando el niño tiene alrededor de 2 años. Antes, no va a ser capaz de manipular, porque ni siquiera sabe que existe por sí mismo, ¿no? Entonces, deja llorar a tu niño, porque te va a manipular. Mañana más tarde, la otra noche y la siguiente va a seguir llorando para que tú acudas a... Pero si nosotros somos los seres más independientes que hay, y el bebé humano, el ser humano... Tenchi, está muy bajo. No se te escuchó la última parte. Voy a subir el volumen a ver un ratito. ¿Qué parte no se me escucha? No se le escucha. ¿No se me escucha? ¿Ahí está bien? No, se escucha muy lejos. Casi nada. Hola, ahí. No, no se escucha. ¿Ahí se me escucha? ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, ya. Ya. Entonces decía que, haciendo un paréntesis, ¿no? Decía yo que a veces uno dice, tienen tipos de castigo como que dejarlo llorar, porque si no se vuelve mañoso y te manipula, o déjalo encerrado 1 minuto por edad, le cierras le cierras la puerta del cuarto, lo dejas adentro, y el niño que se mata y con los llantos y los gritos, ¿no? Decía yo que el niño recién tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Las raíces del autoconcepto, digamos, recién empiezan a los 2 años. Antes no se reconoce como ser humano independiente. Antes cree que es un apéndice de su mamá, ¿no? Que es una simbiosis con su madre, ¿no? Entonces, no es posible de manipular a nadie, ¿no? Y dejarlo llorar o castigarlo de esa manera es totalmente dañino, ¿no? Hay ahora estudios y seguidores de todo lo que es crianza con apego, crianza respetuosa, ¿no? Yo tengo esa línea, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya sabemos que tiene pues una connotación totalmente negativa, este tipo de castigos, ¿no? Es más, se habla de, así como hay 9 meses de gestación, debería haber 9 meses de exterogestación. ¿Y qué cosa es esta exterogestación? ¿Habíamos escuchado alguna vez de la exterogestación? ¿No? No. Bien. La OMS recomienda, ¿no? ¿Qué cosa es la exterogestación? Es casi todo lo que recomienda también la crianza con apego, ¿no? Estate con tu bebé, el porteo, o sea, cargar a tu bebé, el dormir con él. Yo no estoy muy de acuerdo con dormir en la cama, pero sí con él, ¿no? Es decir, hay camitas de colecho, por ejemplo, hacer colecho, estar atento para él, la lactancia materna, o sea, todo eso, porque como les digo, el bebé no se reconoce como ser humano independiente, entonces necesita sentir el calor de su mamá, su olor, su respiración, su corazón, todos los sonidos que tenemos a nivel de las vísceras, todo ello, ¿ya? Inclusive, miren, ¿cómo es que nosotros calmamos a un bebé cuando llora? Nosotros lo calmamos, ¿no es cierto? A veces le palmeamos, ¿no? El potito, las nalguitas, ¿y qué sonido emitimos por lo general? Por naturaleza casi, ¿no? ¿Cómo hacemos? No hacemos... ¿Hacemos así? Como para que se calme. ¿Lo hemos hecho alguna vez? A ver, Pati, Graciela, que les veo por ahí la carita. ¿Ah? Sí, o Ya, también. Cuando hace rabietas, ¿cómo puede actuar si no quiere comer? Ya, ahorita esas respuestas, al final las vamos a tener, Chelita, ¿ya? Esas preguntas, esas respuestas a esas preguntas. Bien, cuando hacemos nosotros, lo cargamos, lo curamos y hacemos, ¿no? Ese sonido dice que le recuerda al niño el recorrido de la sangre de su mamá cuando estaba dentro. Como se transmite la sangre, el sonido de la sangre, dicen que es así. Imagínense, ¿no? Los estudiosos del desarrollo prenatal, ¿no?
Arrorró también, claro, ese es un canto bien clásico, ¿no? Bien, entonces, volviendo al castigo, el castigo puede dañar la relación padre-hijo, ¿ya? Y se basa en el miedo y el autoritarismo. En cambio, la consecuencia, ¿no? Existe porque es el resultado de la conducta del niño, tiene una connotación neutra, ¿no? Y debe dañar la relación entre el niño y su mala conducta, no entre el niño y su padre o madre. Y se basa en la justicia y el respeto a las leyes, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo así lo que se recomienda es un consenso a la edad que tenga. Lógico, no en decisiones importantísimas como que al enano se le ocurra ya no ir más al colegio, ¿no? Eso no. Pero en la medida de su razonamiento, él puede tomar parte de las normas y de las reglas. ¿Seguimos? Siguiente, por favor. Bien, entonces, poner límites genera normas, ¿no? Generar normas es mejor que castigar, ¿ya? Entonces, al poner límites y generar las normas, ¿no? Es que ambos la hacen, ¿ya? Y la diferencia entre una norma y un castigo es que el castigo viene a posteriori, mientras que la norma viene antes, porque tú has pactado, ¿ya? Pero siempre explicarle el por qué, ¿no? ¿Por qué van a hacer esa norma? ¿Para qué va a servir? Etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente. Entonces, los niños, ¿no? A los que más se les castiga, porque los papás eligen castigar, ¿no? A pesar de que hay tanta información, también es alto el porcentaje de padres que todavía castigan físicamente a sus hijos, ¿no? Entonces, pero sabemos pues que no necesariamente a los que más se les castiga se van a portar mejor, es todo lo contrario, ¿no? Y hay, como les decía, alternativas mucho más pedagógicas a través de las cuales el niño va a entender y aprender más. Siguiente. Entonces, algunas pautas para educar con disciplina positiva, el respeto mutuo. Mira, ¡Qué lindo tu dibujo! Un plátano, ¿me invitas? sí, ¿Ah? Ya, me guardas, ¿ya? Qué ya. lindo tu dibujo, ¿ah? Entonces, el respeto mutuo, como decía al inicio, respeto mutuo, ¿ya? Porque el niño merece respeto, el niño es un ser humano, ¿ya? Entonces, como ser humano, él va a sentir todo lo que tú sientes. No es un muñequito, no es un robotito, párate, esto, me caí, párate, sana. No, tienes que ser empático con su dolor, con su malestar, ¿no? Hay que entender al niño, ¿ya? Ayudarle a pensar, razonar, a decidir de su comportamiento, pero de manera racional, no solo emocional. Obviamente que cuando, en el momento, como dice Sofía, por ejemplo, cuando hace rabietas, esas cosas, ¿no? En ese momento, ¿no? Como cualquier adulto, tú cuando estás con cólera, cuando estás así, ¿no? En un momento de mucho estrés, de mucha rabia también, no podemos razonar, no es el momento de razonar, simplemente entenderlo. Hay un psicólogo también chileno, que es también difusor de la teoría del apego, que él dice que el apego es como tú le manejes las emociones a tu niño, cómo le resuelvas los conflictos a tu niño. Eso es para él un apego, ¿no? O sea, cuando el niño está en crisis, tú tienes que ayudarlo a bajar la crisis. Álvaro Payamares dice lo mismo, ¿ya? Actuar como ejemplo para el niño, porque el niño, como dicen, puede olvidar lo que tú le dices, pero no lo que te ve hacer. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante, educar con el ejemplo. ¿Ya? Uno puede decir una cosa, pero si ese es otro niño, va a fijarse en lo que haces, no en lo que dices. Establecer los objetivos de conducta que queremos conseguir, pero involucrando al niño, ¿ya? Haciendo un plan consensuado. Chelita, me avisas de la hora, me vas, ¿ya? Guiando de la hora, ¿ya? Haciendo un plan consensuado, como decía, ¿ya? Entre los dos, establecer los objetivos, ¿ya? Digamos en cosas a veces tan simples como qué vamos a comer, de repente un fin de semana le podemos dar a elegir, ¿no?
alguna comida favorita, de repente algún paseo, hoy día qué vamos a hacer, vamos a ir al cine, vamos a ir al parque, porque a veces no tenemos plata para salir, que todo es muy caro, pero perfecto, el niño no necesita ni tu plata ni nada, ni tu juguete carísimo, necesita tu presencia, necesita que tú salgas al parque con él y te pares árboles, eso no cuesta No, nada. hijito, no agarres algo que no te pertenece, ¿ya? Ni papá Una, lo agarra, ni yo tampoco, ¿ya? una pelota, por ejemplo, es baratísima, ¿no? Se van con su pelota de 2, 3 soles a jugar. Eso el niño lo valora mucho más que si tú le traes algo, ¿ya? Siguiente. Inclusive hay un consejo que da un autor que dice, le llama el tiempo en el piso, ¿no? O sea, eso es valioso para él. El tiempo que tú dediques a estar ahí con él, en el piso, lo que fuera, jugando lo que fuera, eso lo valora, ¿no? Sé firme en tus decisiones. Límites y normas, pero con amabilidad y cariño. O sea, lo que ya ustedes han decidido, ya no cambiar, ¿ya? Eso también lo pone al niño, y unidad de criterios en estas decisiones, papá y mamá, porque a veces el papá dice una cosa, la mamá dice otra, se contradicen, ¿no? Entonces eso lo único que le crea al niño es inestabilidad, y luego, en verdad, que llegan hasta a faltar el respeto al otro padre, ¿no? O sea, yo conozco niños, por ejemplo, que los papás se venían a quejar que el papá consentía demasiado a la niña, por ejemplo, y la mamá se quejaba, ¿no? Y la niña llegaba a decirle al papá, era una niña de 8 años, me acuerdo, que le decía, el papá quería un poquito ponerse recto, ¿no? Y le decía, ¿qué cosa? ¿Me estás llamando la atención? Cuidadito nomás, ¿ah? La niña, el papá, ¿no? Y se mataba de risa, ¿no? Y yo le decía, más te vas a reír cuando tenga 15 años y agarra sus cosas y se vaya sin decirte ni siquiera chao, ahí te vas a reír más, ¿no? Entonces hay que disciplina, con amor, pero disciplina, ¿ya? Eso es el mejor regalo que uno le puede dejar a los niños, ¿no? Dialoga con el niño, ¿no? Permitiéndole explorar las consecuencias de sus decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú hablas con un adolescente que también con los adolescentes hay que hacer esto, ¿no? O sea, ese convenio, ese método de las consecuencias lógicas, ¿no? Si tú vas a salir, por ejemplo, y ya, yo te digo que vengas a las 2 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Y ya, pactamos eso. Más o menos 15 minutitos, qué sé yo, por el tráfico, lo que fuera, ¿no? Ya. Tú vienes a las 3 y pico de la mañana, ya la semana siguiente ya no me pides permiso, porque, ¿no es cierto? Eso fue el acuerdo, ¿ya? Entonces, respetar los acuerdos, ¿no? De esta manera también de involucrar al niño en las decisiones, ¿no? Va a desarrollar su autonomía, ¿ya? Porque va a ser capaz, ¿no? De una persona con decisión, una persona asertiva, una persona que sabe elegir, ¿no? Por ejemplo, a veces hay peleas también de los niños con los papás por la ropita, ¿no? Entonces tú vas a salir, le eliges un conjunto bien bonito, su shortcito así con su colito, y el niño no quiere ponerse esa ropa. Y empieza la pelea, ¿no? Que puede generar un tremendo lío. Yo le digo, de repente le pones en la camita 2 o 3 conjuntitos más o menos como tú quieres, que vaya a la fiesta o lo que fuera, y él elige uno, pero es el que tú indirectamente habías elegido, ¿no? Criticar la acción y no a la persona, eso también, ¿ya? A veces uno dice, por ejemplo, botó el agua, ¿no? Eres un tonto, ¿no? O eres un niño malo, ¿no? No, es un niño que ha hecho algo de repente que no debía, pero no es un niño malo, ¿no? No etiquetar, no, eres un niño malo, eres un niño terrible, eres un niño tonto, siempre botando, siempre ensuciando, ¿no? Eso va quedando, ¿y dónde va a ser mella al final? ¿Mm? En su autoestima. Y el autoestima también es uno de los mejores regalos que podemos dejarle a los hijos, porque la autoestima se va formando de lo que nosotros decimos del niño, ¿no? Entonces, esa va a ser la referencia para el niño. Si yo me dicen que soy esto, que soy así, que soy terrible, que soy malo, que soy gordo, que soy no sé cuánto, eso va a quedar, ¿no? Entonces va haciéndome ya en su autoestima, ¿ya? A ver la siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, es importante, ¿ya? Llegar a los acuerdos. La anterior, por favor.
¿ya? Entonces, esto es lo que les digo, ¿no? Dice así textualmente, ¿no? Cuando permitimos a los niños y a las niñas participar en las decisiones familiares, tienden a apoyar y sentirse más felices con la vida en familia. Se sienten más comprometidos, porque ambos han hecho la norma, ¿no? Cuando además les permitimos ayudar a que establezcan estas normas, las siguen con más respeto que cuando se las imponemos. Y todo esto dice que sea un hogar más feliz para todos, ¿no? Literatura, así, tal cual. También reiteran otros autores, ¿no? Que esta es, digamos, los consejos que se dan últimamente, o sea, porque ya se ha visto estudios, ¿no? Que cuando involucran al niño en las decisiones, ¿no? Le permiten establecer normas, ¿no? Entonces ellos van a seguirlos con más respeto, ¿no? Que cuando se las imponen, ¿ya? Siguiente. Entonces, también les iba a comentar algo que los psicólogos llamamos la bondad del ajuste, ¿ya? ¿Qué es esta bondad del ajuste? Miren, es el grado, digamos, que tiene que haber entre, o la relación que tiene que haber entre el temperamento que tiene tu niño y el ambiente que tú le debes dar, ¿ya? Es decir, si tu niño tiene un temperamento fuerte, porque los hay. La literatura habla también de niños difíciles, niños fáciles y niños difíciles de reanimar, ¿no? Entonces son niños difíciles desde prácticamente que nacen, porque son niños que son difíciles de hacer rutinas, ¿no? Difíciles para comer, difíciles para dormir, ¿no? Entonces, mientras otros son un poquito más tranquilos, ¿no? Más fácilmente acatan las rutinas, más fácilmente se adaptan a nuevas situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, si tu niño es, ¿no? De un temperamento fuerte, es un niño que estaría catalogado como un poco difícil, que no es mucho el porcentaje, ¿eh? Por lo general dicen que casi la mayoría está entre estos, ¿no? Estos tres tipos de temperamento. Pero entonces, el ambiente que tú le debes brindar debería ser un poco más de calma, ¿no? Un poco más de calma, de relax, ¿no? Entonces, pero para eso hay que tener ciertas capacidades que de repente no tenemos, ¿no? Pero que podemos desarrollar, ¿ya? Conocernos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros límites, nuestras fortalezas, nuestras debilidades? Hacer como un análisis FODA, una cosa así, ¿no? Confiar en nuestras capacidades y en nuestro instinto también. O sea, yo sé, ¿no? Tú me puedes decir miles de cosas, pero yo sé lo que es mejor para mi niño. ¿Quién mejor que tú, como mamá, como papá, que conozcas mejor a tu hijo que cualquier otro especialista, ¿no? Entonces, pero uno acoge, ¿no? Coge todo lo que uno pueda dar, lo que les dan siempre en las charlas, pero adaptar, ¿no? Todo lo que aprendemos a nuestro niño, ¿ya? Conocer los avances de psicología infantil es importante. Ahora tenemos a San Google, que usted pone una palabrita ahí y te da toda la información que tú quieras al respecto. Ya no es como antes. Antes sí, los papás criábamos como nos habían criado, ellos como nos habían criado sus abuelos, y era una retahíla a veces de errores, ¿no? Entonces ahora ya hay información. ¿No? Entonces ahora por eso es que Chela hace estas charlas, ¿no? Precisamente cuando uno tiene una información y no la comparte, es igual que no tenerla, ¿no? Entonces, aprovechar ustedes, ¿no? Padres jóvenes, para que puedan, pues, tener toda esa información y esos avances que se van dando en las investigaciones, ¿no? Sobre todo en esta primera etapa de la vida, que es fundamental, ¿ya? Compartir con otros padres es muy beneficioso, ¿no? Porque acá estamos, por ejemplo, ahorita vamos a ver cuántos somos, como 29 o 30 papás, ¿no? Y entonces, una pena entre dos es menos atroz, ¿no? Entonces, yo creo que mi niño es el único. No, mi niño no es el único. Mi niño también, el tuyo también, el tuyo también. ¿Por qué? Porque todos están en la misma edad, en la misma etapa. Entonces, lo que yo creo que es, qué terrible para mí, lo comparto. ¿Y tú qué hiciste? Por ejemplo, ahí puede ser alguna mamá, mira, yo hice esto y me dio resultado acá, ¿no? Yo lo he practicado, dice Liceli, y he sentido que tenía mejores resultados.
Lizeli puede compartir, está compartiendo acá con los papás, ¿no? Entonces es importante también compartir con otros padres, ¿no? Siguiente. Aprender a relajarse, ¿ya? Eso es importante. Miren ahí, estamos qué rico sitio. No necesitamos de irnos a ningún lado, miren. Si ustedes un ratito se dedican tiempo para ustedes, ¿ya? Porque miren, ¿ah? Si yo estoy bien, tú estás bien. Si yo estoy bien, yo voy a transmitir, ¿ya? Cosas buenas. Si yo estoy mal, yo no puedo transmitir cosas buenas. Yo estoy con cólera, yo, por más que quiera, me va a salir la cólera, me va a salir la pena, me va a salir, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Entonces, aprender a relajarse, simplemente, mira, te tomas unos minutos para ti, te encierras un ratito en tu cuarto, pones tu luz así a media luz, pones en tu teléfono una música relajante. ¿Saben qué es muy relajante? Las que cae agua, las que se escucha correr agua, por ejemplo. Prendes tu incienso, ¿no? Un aroma suave, ¿no? Prendes por ahí tu palito, no incienso, sino ese palito, ¿no? Esa varita de, ¿no? Que vende. Prendes eso, tu media luz, tu música, tu minuto de relax, de respiración y relajación, y en verdad que sales más renovada, ¿ya? Toneladas de paciencia, ¿ya? Yo no digo que es fácil, ¿no? Hay quienes tienen niños, digamos, que son más llevaderos, ¿no? Entonces, bien, bestial, pero estamos hablando también de los niños que son un poquito así R con R, ¿no? Y esta nueva generación también es medio terrible, entonces hay que tener mucha paciencia, trabajar la empatía, o sea, ponerte en el lugar del otro. No siempre, o sea, si tú te fijas, por ejemplo, a veces los niños hacen una rabieta que para ti es por una tontería, ¿no? Pero si se le ha roto, se compre, pues se compra, pues. Pero era su jarrita, era su vasito, era su dibujo, ahí me están enseñando su dibujo. A ver, que se rompa ese dibujo, ay, el hijito de Jorge. O sea, pero es que lo vuelves a hacer, pues, vuelve a dibujar tu manzana y tu plátano. No le va a salir nunca igual, para comenzar, según ellos, ¿no? Nunca le va a salir igual. Y era su dibujo, y se rompió. Así se rompen, hay niños que son bien meticulosos, que se les rompe un pedacito y la canción, ¿no? Entonces, ponerse un poquito en el lugar de ellos, ¿ya? Para ti será una tontería, pues, pero ponte en su nivel, ¿no? Para él es importante que se le haya perdido su bolita, que se le haya roto su dibujito, que se le haya caído, no sé, pues, se le haya perdido su pasador, lo que fuera. Entonces hacen ahí unos escándalos, entonces ponerte en el lugar de él, enseñarle también, ¿no? A jugar con las emociones. ¿Qué te da pena? ¿Qué te da cólera? ¿Qué te pone feliz? ¿No? Esta carita de, ¿no? ¿Cuál de estas caritas es cuando estás triste? ¿Cuál de estas caritas es cuando estás feliz? Esta de acá, para que aprendan a identificar también sus emociones y ellos puedan expresarlas. Después, si te puedan llegar a decir, estoy con cólera. ¿Qué te da cólera? Tal cosa, ¿no? Entonces ya pueden hablarlo, expresarlo, ¿no? Aceptar que nos equivocamos. ¿Será malo pedir disculpas a los hijos? ¿Capaz? ¿Será malo pedir disculpas? No, No. ¿Estamos todos de acuerdo? No es malo. Porque nosotros no somos Dios, nosotros también nos equivocamos. Y así le enseñamos a los niños que somos seres terrenales y que podemos equivocarnos, y cuando uno se equivoca pide disculpas, ¿no? Pide disculpas. Me equivoqué, me excedí, no estaba en mi mejor momento, etcétera, ¿no? Y le pide disculpas uno al niño, ¿ya? Centrarse en lo importante, ¿ya? O sea, en realidad, ¿qué es lo importante de toda esta situación? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Es cuando uno ya madura un poquito más y se da cuenta que, pensar que yo me metí unas renegadas porque él quería ir a comprar con esas zapatillas viejas, por ejemplo, ¿no? Que para mí eran viejas, pero para él eran sus favoritas. Entonces, si no te cambias esas zapatillas, no salimos, y con un humillazo porque el niño quería ir con esas zapatillas y tú no querías porque quería la gente que está con esas zapatillas. Y tú ahora te das cuenta que ¿qué tenía de malo que ver con esas zapatillas? Si iban a ir a comprar, iban a pasar un día tranquilo, pero no, ya se puso todo fuera de lo que iba a seguir la rutina normal, ¿no? Dedicar tiempo de calidad, pero
también de cantidad de tiempo y calidad de tiempo, ¿no? Lamentablemente ahora trabajamos, mamá tiene que ayudar también en la economía de la casa, no es como antes que, ¿no? Uno podía, pues, las mamás de antes casi ninguna trabajaba, en fin, ¿no? Ahora hay que ayudar, pero el que pueda, ¿no? Las personas que puedan tomarse 2 años, ¿no? Y dedicarse a la crianza es una inversión, inversión. Ahora, si no se puede, imposible, entonces tratar de llegar, de trabajar y no para... porque cuando uno llega, los niños se ponen terribles, 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 porque los niños nos han visto en todo el día, hay mamás que dicen, ¿para qué llegué? ¿Para qué me empieces a renegar? ¿No? Y ahí empieza el primer problema, ¿no? Entonces, uno tiene que, antes de entrar, ¿no? Relajación, respiración, porque ya sabemos que el niño es ¿no? un reguilete por ahí, entonces, y entrar con nuestra mejor disposición, ¿no? Y si el niño está así en 100, bajarlo un poquito, ¿no? Y tratar de compartir, ¿no? Por lo menos su cena, su baño, al acostarlo, contarle algún cuento, nunca lo duerman con amenazas, con que te apago la luz, que no sé cuánto, que de una vez, ¿no? O sea, tratar no es fácil, papás, ¿ya? Pero por eso digo, hay toneladas de paciencia, ¿ya? Pero hay que intentar, ¿ya? Y predicar con el ejemplo. Si uno quiere hacer las cosas y que el niño siga, pues nosotros tenemos que hacerlo primero, ¿no? ¿Estamos bien con el tiempo, Patricia? ¿Sí? Ya. Sí, estamos bien. Ya, la siguiente. Ya estamos casi para terminar. Y esto es lo que decía Álvaro Bilbao, psicólogo español. Cuando los niños están desbordados, lo más bonito que podemos hacer es darles nuestra calma y no unirnos a su caos. Hagan uso de esa frase, papás. Y la siguiente. No puedo controlar siempre las acciones de mis hijos, pero puedo controlar siempre mi reacción. Ese es otro consejo también que les doy. Nosotros somos los adultos, ¿ya? Entonces nosotros sí podemos controlar nuestras reacciones, ¿ya? La inteligencia emocional se entrena, se puede, ¿ya? La siguiente. Ya, esa es mi página, que últimamente no he escrito mucho porque tengo mucha carga académica, pero por ahí hay bastante material que pueden revisar. La magia es el mamá y papá en Facebook. Y finalmente, papitos, mi agradecimiento por estar acá, mi agradecimiento a Chela, mi agradecimiento al Nido. Bueno, éxitos y bendiciones, papis. Y bueno, Nos- atenta a las preguntas, ¿no? Gracias, gracias. Así, quisiéramos que alguno de ustedes haga alguna pregunta, algo que quisiera saber. Creo que hay alguien que escribió en el chat una pregunta. O si alguien- Gabriela dice, ¿hasta cuándo es recomendable el colecho? ¿No? Sí. Bueno, el colecho sabemos que es colechar, o sea, dormir junto con tu niño, ¿no? Entonces, bueno, la crianza con apego recomienda el colecho, ¿ya? Pero también hay quienes, siguiendo la crianza con apego, ¿no? Recomiendan, digamos, una cuna de colecho, o sea, la cama de colecho, cuna de colecho, que lo pegan, ¿no? Pero el niño duerme en su camita y ustedes en su cama, ¿no? Yo creo que eso es recomendable porque, como les digo, miren, el niño no se reconoce a sí mismo hasta que es más grandecito, hasta después de los 2 añitos, dos añitos, ya cuando tiene pues estas raíces ¿no? de su autoconciencia, empieza ya la autoconciencia. Junto con la autoconciencia empieza también ya otros sentimientos, otras emociones como la vergüenza, ¿no? Como el orgullo, ¿no? Cuando ya él sabe reconocerse por sí mismo. Entonces, se recomienda esto porque el niño, por ejemplo, se pueden haber, consejo para que el hijito no se levante a las 3 o 4 y se meta en nuestra cama, ya. Entonces, sí, ahorita vamos para ahí.
Entonces, en ese sentido, era recomendable dormir en el mismo cuarto con el niño, para que el niño se sienta acompañado, sienta que cuando se despierta están allí para él, porque ese es el apego, ¿no? Que esa figura de apego esté allí para él o para ella, ¿no? O sea, no solamente, o sea, ese es el vínculo emocional positivo, ¿no? Y entre el niño y su cuidador, ¿no? Idealmente la mamá, ¿no? Pero también le llaman apego a que no solamente esté, sino que esté ahí para él, ¿no? Atendiendo a sus demandas, ¿ya? Y otra cosa también, por ejemplo, favorece la lactancia materna, por ejemplo, o sea, va a ser más fácil, ¿no? Porque el bebé llora, lo tienes ahí a la mano, ¿no? Ahí mismo lo pones a tu pecho y luego ya lo regresas. En fin, ¿no? Hay varios beneficios que nos habla acerca de hacer esto colecho, ¿no? ¿Tu hijito duerme en su cuarto, William? Ya, bueno, si es que duerme en su cuarto, ¿no? ¿Qué edad tendrá? ¿Tendrá 3 añitos? Y está en aula de 3. De 3, ya es 3 añitos. Sí, todavía a esa edad se meten pues en la cama, ¿no? ¿Y duerme en su cuarto aparte él? Digamos, o en tu cuarto. En su cuarto, dice. En su cuarto, ¿no? Sí, pues, o sea, a veces en las noches, por ejemplo, se despiertan, ¿no? Sienten la noche oscura, sienten algún temor, entonces prefieren estar ahí con los papás, ¿no? Ahora, sí hay, a ver, yo en ese sentido no soy tan rígida, ¿no? Por si no lo devuelves. Ahora, también se recomiendan, sí, ¿no? Lo que yo te podría decir es que a veces lo vuelvas a su cama, ¿no? Y tú lo acompañes, ¿no? Pero de repente un poquito más grandecito, ¿no? 2, 3 añitos todavía son un poquito pequeños. Entonces, tú lo puedes llevar a su cuarto, ¿no? Y tú te duermes ahí, digamos, no dentro de su cama, pero te puedes recostar ahí con él o sentarte ahí un ratito hasta que él vuelva a coger el sueño, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda, ¿no? Ahora, yo digo que cuando el niño deba tener su cuarto, porque hasta dicen que también eso de tener su cuarto y su cunita y sus arreglos, ¿no? Es como, como les digo, un constructo, o sea, no es lo recomendable. O sea, el niño ya debería tener una independencia un poquito más grande, ¿ya? O sea, un poquito más grande para que no sienta esa ansiedad que genera el despertarse en la noche y sentirse solo, ¿no? Entonces, por esto también se recomienda, por lo menos en el mismo cuarto, ¿no? No en la misma cama, pero en el mismo cuarto, tal vez, ¿no? Y poco a poco también, cuando ya ellos tienen esa seguridad, ¿no? Después dicen, no, va a ser difícil que se vaya. No, porque cuando ya están más grandecitos, uno ya empieza a ver el espacio con él, no, mira acá, vas a dormir acá. O sea, como que ya ellos mismos escogen hasta a veces su camita, escogen, ¿no? Los adornitos que van a tener, escogen su culeta, o sea, ya empiezan ellos a involucrarse también en ese cambio, ¿no? Pero a veces cuando son muy pequeños es más difícil esto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en aras de que te estés levantando, a regresarlo a su cama, ya que se quede ahí con él, ¿no? O sea, todavía es medio controversial, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? ¿Por qué no sería recomendable? Ya. Porque, bueno, también los papás, ¿no? Necesitan tener, ¿no? Su espacio, ¿no? O sea, que el niño esté dentro del espacio de los papás, eso no es muy recomendable, ¿no? Pero sí pueden estar, como te digo, cerca, juntos, pero no revueltos, ¿no? Entonces los papás ahí y el niñito en su cunita, ¿no? A veces también pasa de que se duermen con ellos y lo pasan a su cama y ahí quedan, ¿no? Hasta la noche siguiente, ¿no? La niña no quiere comer el almuerzo, pero luego tiene hambre y quiere comer cosas no saludables. Ya, este problema, por ejemplo, ¿no? De la comida, ¿no? También es un gran dolor de cabeza para los papás. Hay que ver, ¿saben qué? La porción, ¿ya? Porque a veces, ¿no? Nosotros servimos, si te das cuenta, servimos el plato mucha porción para él. O sea, hay que ver cuál es la porción según la edad, ¿no? A veces es una cucharada de puré, una cucharada de menestra, por ejemplo, ¿no? Y nosotros le servimos el plato. Entonces, obviamente,
desde que lo ve el niño lo rechaza. Ahora, hay alimentos, sí, es verdad que a veces al niño no le gusta, ¿no? Pero que tiene que comer, ¿no? Entonces de repente lo podemos camuflar levemente en lugar de darle la lenteja entera, no importa, claro, por ejemplo, para el área del lenguaje, uno dice que no le debe licuar las cosas porque tiene que masticar, ¿no? Ni siquiera cuando son bebés, o sea, de frente cuando empiezan la ablactancia, que le llaman el hecho de incluir ya sólidos, ¿no? Le tienes que machucar las verduritas, machucar la zanahoria, ¿no? No licuárselo, ¿ya? Para que el niño intente mover la mandíbula, ¿no? Pero, digamos, tú le puedes presentar un día puré, este es un puré de lentejas, ¿no? Y le pones por ahí su huevito, le pones su brócoli, su alguna verdurita, empezar aunque sea con una o dos verduritas, porque a veces hay niños que son reacios a la verdura, ¿no? Y las menestras ya sabemos que se aprovecha mejor el hierro cuando es combinada con limón, con ácidos, ¿no? Entonces, de repente, por ahí el acompañamiento, de repente, ¿no? O algo rico, que un nugget relleno de queso, de repente un huevito de codorniz, en lugar, si no le gusta el huevo, el huevito de codorniz, ¿no? O sea, poco a poco para enamorarlo, ¿no? Y tratar de que a la vista sea un plato agradable, ¿no? Entonces, por lo menos por ahí se vayan motivando, ¿ya? En Facebook, ¿cómo me busca? Sí, sí, algo me querían... Sí. Dice acá, mi pequeño no desea ensuciarse, llora y siempre me pide que le limpie. ¿Es eso favorable para él en su desarrollo? Él tiene 2 años. No quiere ensuciarse, señor. Ya. A ver, un ratito quiero leer la pregunta. Ah, ya. No es ensuciarse, yo le pido que le limpie. Bueno, hay niños que son un poquito más meticulosos que otros, ¿no? Pero hay que ir observando, ¿ya? Hay que ir observando. Si solamente es allí en que no quieres que le limpie, o también de repente cuando roza alguna superficie le molesta, ¿no? O sea, cómo es en las otras conductas, digamos, si es solamente esa, ¿no? Porque hay niños, por ejemplo, que son muy sensibles, ¿no? Al tacto, a que no le rocen, a que no se ensucie, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo te explico? Observa cómo va, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, ya, puede ser que sea un niño que sea pues muy meticuloso, como te digo, ¿no? Observar cómo va en su desarrollo, ¿ya? Cómo va respecto en general, a la parte sensorial en general, ¿ya? No solamente acá, a ver, ¿no? Y de repente... Buenas noches. Sí, Disculpe, estoy escuchando justo la respuesta a la pregunta que realicé. Sí, estuve observando todo lo que mi hijo estaba haciendo. Es más, el día domingo realicé algo sensorial y no quiso agarrar tampoco eh, la harina. Es más, le cuesta y recién he notado esto. Y cuando le cortamos las uñitas, es como que no quiere tocar nada. Entonces comienza a llorar cuando empieza a trabajar con témperas y tenemos que darle un pañito húmedo. Si derrama un poquito de sopita en el polito, también se amarga y quiere un paño que lo limpien. O sea, él está en constante limpieza. Por eso me pareció algo diferente en él, ¿no? y los ruidos, ¿le Disculpe. molestan? Los ruidos fuertes. Bueno, se molesta, ¿no? Se molesta. Ya. Se molesta y a veces, o sea, como que comienza a frustrarse, porque Se altera así de los ruidos fuertes, digamos. Si se revienta un globo, por ejemplo. no, en verdad no. Ya. Y ante ruidos fuertes así, la música alta o un tambor, una cosa así. Cuando eran más pequeños, empezaba a llorar con el taladro, ¿no? Y con los ruidos fuertes, sí, un poquito. Si es demasiado alto, demasiado, de hecho que sí. Es más, hace poco llegó al edificio donde vivimos
unos nuevos inquilinos y el niño tenía tiene 3 años, de las cuales un ruido que hizo, y es bastante fuerte, porque es más, a nosotros mismos tampoco no nos encanta mucho el ruido, empezó a llorar. Entonces son varias noches que estuvo así. Ya se adaptó, me imagino, a ese ruido, porque ya no se levanta todas las noches. Ya. O sea, ¿en la noche hacían ruido tus vecinos? Sí, bastante. Sí, tuve que quejarme con la persona, bueno, prácticamente le tuve que hablar Con fuerte, el ¿no? administrador. Ya, ya, Sí. ya. Bueno, sí, hay Entonces, una parte justamente de la parte sensorial que se llama la habituación, ¿no? Que es de repente eso, ¿no? Que ya tanto llega un momento en que ya deja de emitirse una respuesta ante tal estímulo, ¿no? Podría ser que eso haya sido. Pero en general, de repente, después conversamos un ratito, para, ¿no? De repente por descarte, pues llevarlo, ¿no? O observar un poquito más, porque tiene 2 añitos, ¿no? Ya, sí, de repente tiene algún problema de integración sensorial, algo así, ¿ya? Podría ser que es tan meticuloso con respecto a todo lo que sea, ¿no? Que tenga que ver con los estímulos sensoriales, ¿no? Tacto, ¿no? No sé cómo es con el gusto, cómo es para comer, para probar ciertas cosas, ciertos sabores, por ejemplo. Sí, no, y lo malo es que ahora con ciertos sabores que antes comía, por ejemplo, los huevitos, el huevito de codorniz lo comía muy bien, ahora dice ¡guau! ¡Guau! Y yo, ¿qué? ¿De dónde aprendió si solamente estamos papá y mamá, nadie más? Ya, 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 bueno. Vamos a ver, ¿no? Después yo te voy a dar te voy a hacer algunas otras preguntitas, ¿ya? Y vemos, ¿no? Cómo ir, por lo menos todavía observarlo un poquito, ¿ya? Para ver si es que de repente lo llevas, ¿no? A un psicólogo, que le haga algún descarte con respecto a lo que es la integración sensorial, ¿ya? ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ya. A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo generar autonomía en mi hijo y no confundirme con dejarlo solo o desatenderlo? Ah, ya. Mira, justamente la etapa de entre año y medio y 3 años más o menos, hay una etapa que le llama Erickson de la autonomía versus vergüenza o duda, ¿ya? Entonces, autonomía en qué? Por ejemplo, en dejarlo hacer lo que el niño puede hacer por sí mismo y no hacerle las cosas por él, ¿ya? Y eso no quiere decir con dejarlo solo o desentenderlo, porque obviamente si tú ves que el niño se va a caer, le va a pasar algo, va a ir a coger el enchufe, va a ir a treparse a una ventana, o sea, cosas que va pues, estar en riesgo su vida, su integridad, obviamente tú no lo vas a permitir, pero autonomía en el sentido de que vaya él haciendo las cosas, como te repito, que pueda hacer por sí mismo, ¿no? Si él puede quitarse los zapatos, que lo haga. Si él puede ordenar los juguetes, que lo haga. Simplemente ordenar, no tanto sí, sino guardar, ¿no? Que eche los juguetes en un cesto, ¿ya? Suficiente con que ayude. Ahora, mientras más grandecito está, ya de repente le puedes decir, bueno, acá está el sitio para tus juguetes, para tus robots, qué sé yo, tus muñequitas, lo que fuera, ¿no? Autonomía en comer solo, por ejemplo, ¿no? Un niño de 2 años puede comer solo, se ve ensuciado, obvio que se va a ensuciar, se va a chorrear, no se va a embarrar, se lo va a hacer, porque la coordinación visomotora fina todavía pues todavía no está muy desarrollada en ellos, ¿no? Pero si él no se ensucia, no va a aprender, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Conforme va a ir madurando, también va a tener también mayor destreza en coger el tenedor, que primero cogerá así, pues, ¿no? Tipo lampa, ¿no? Los fideos de repente, si no puede hacerlo, se ayudará de la mano y se lo meterá a la boquita. Eso es también generarle, ¿no? Que sea autónomo. Obviamente, si es más chiquito, si quiere servir agua de una jarra y la jarra está muy llena, no lo va a hacer, entonces ahí tú lo puedes ayudar, pero en lo que él pueda, ¿no? Que lo haga, ¿ya? Si puede él, porque mucho más fácil es quitarse la ropa que ponérsela, ¿no? Entonces, ponerse una media va a ser más difícil que sacarse la media, ponerse el zapato va a ser más difícil que quitarse el zapato. Se puede quitar los zapatos, hasta el pantaloncito. Yo un niño de unos 3 añitos, 3 años y medio, puede sacarse el pantalón, ¿no? La chompa es un poquito más difícil, ¿no?
pero ahí lo ayudas un poquito, ¿no? Entonces, no te sientas mal porque te vayan a decir, oye, pero ¿cómo lo dejas solito, pobrecito? No, no, pobrecito, él puede, ¿no? Él puede, por ejemplo, bajarse solo, ¿no? De una silla de comer, un niño de más o menos 3 años, ¿no? O 2 años, y todavía está en silla, puede bajarse, ¿no? Obviamente mirando que no se vaya a tropezar, porque todavía, ¿no? Son pequeños, pero en ese sentido es la autonomía, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no lo deja ser autónomo en hacer cosas que él pueda hacer? Entra, como decía Erickson, en este conflicto de la duda o la vergüenza, ¿no? Duda de sus capacidades, vergüenza porque de repente lo que estoy haciendo está mal y no me lo permiten, ¿no? Y esto es mucho más perjudicial para su desarrollo del yo, ¿no? Que dejarlo ser en la medida que él pueda, ¿ya? Mercedes, así que no te preocupes, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, sí, dime. Ya tenemos una última pregunta. ¿Alguien está preguntando? No sé. Mercedes, sobre dormir con el hijo. No sé si lo lees. Sí, bueno, yo como te digo, hasta cierta edad, no recomiendo mucho dormir con él en la cama como se recomienda en realidad la crianza con apego, habla del colecho y de dormir con el niño, ¿no? Yo digo en el cuarto con el niño, en el cuarto. En la camita a veces no, pero a veces sí hay momentos. Yo en ese sentido, en verdad, yo no soy tan rígida, ¿ya? Porque todo tiene un proceso, ¿no? Por ejemplo, yo digo, carguen a su bebé, ¿no? Hagan el porteo le llaman, ¿no? Entonces, tú, así como nuestras mamás de la sierra que se cargan al bebé así a capacho, ¿no? Y tienen esas fantas tan hermosas, ¿no? Y ahora hay pues esas como tiras que usan y que tienen al bebito acá, ¿no? Porque les digo eso de que el bebé necesita escuchar, sentir a la mamá y todo lo demás, ¿no? Pero luego cuando el niño ya empieza a caminar, como es uno de los hitos naturales del desarrollo, ¿no? Del desarrollo motor, empieza, por ejemplo, con sostén de la cabeza, sostén cefálico, ¿no? Cuando el niño levanta la cabecita. Otro hito, cuando el niño se sienta con apoyo. Otro hito, el niño se sienta sin apoyo, 6 meses, 6 meses y medio. Otro hito, se para cogiéndose, ¿no? De algo, ¿no? Luego ya se para solo, luego caminará, ¿no? Luego gateará, caminará, correrá, saltará, etcétera, ¿no? Esos son los hitos del desarrollo motor, ¿ya? Entonces, cuando el niño ya empieza a querer caminar como es parte natural de la evolución, ¿no? Ya no va a querer estar cargado. O sea, él va a ser para que lo bajen más bien, ¿no? Y que quiera gatear o que quiera caminar, ¿no? Entonces no lo vamos a tener, como decía el doctor González, cargado, pues, 20 años al niño, ¿no? No. Entonces, hay cosas que uno no puede ser tan rígido, ¿no? Y de pronto, 2, 3 añitos, está contigo cuando ya van creciendo, ¿no? Va a ser más fácil, ¿no? De ya llevarlo a su camita, a su cuarto, que cuando son más pequeños y pase eso de que o llora porque quiere estar contigo cuando tiene meses y le llaman que se vuelve manipulador y todo lo demás, o se pasa a tu cama todas las noches, ¿no? Entonces, creo que más salomónico es, ya, ok, le pones su camita en tu cuarto y en el momento que él ya se sienta preparado, seguro, esa seguridad que le van a dar ustedes emocionalmente de saber que están por lo menos acompañados, va a ser más fácil ese despego de pasarse a su propio dormitorio, ¿no? Sí. Yo creo que ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, Tenchi. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien. Ingresen en el Facebook a La Magia de Ser Mamá. Ahí la pueden ubicar, sí. Ahí la pueden ubicar y también de muchos artículos les van a interesar a ustedes. Muy interesantes los artículos. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el lunes, papis, en nuestro club de padres. Gracias, Chelita, por la invitación. Gracias. La linda amistad, éxitos y bendiciones. También. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.